Muy buenos días, chicos. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a trabajar lo relacionado con las transformaciones geométricas o un breve repaso porque ya la hemos venido trabajando. Pues esas transformaciones geométricas son las que se le hacen o efectúan en figuras geométricas, produciendo un cambio en ellas. Un cambio bien sea de posición, orientación, de tamaño, ¿sí? O incluso forma. Pero más específicamente, cuando hablamos de transformaciones geométricas, estamos refiriendo a aquellas transformaciones como una función que hace corresponder a cada punto del plano con otros puntos del mismo, el cual es llamado imagen. Es decir, si yo tengo una figura inicial, yo le aplico cualquier transformación geométrica, cada punto de esa figura van a corresponderse entre sí, pero a esa figura resultante yo le voy a llamar imagen de la primera. Es decir, una transformación es una operación geométrica que permite descubrir una nueva figura a partir de una hallada. Y esa nueva figura es la que nosotros le llamamos homóloga o transformada de la original. Pero ese tipo de transformaciones geométricas la podemos dividir o clasificar en dos, de acuerdo a las propiedades que cada una de ellas conserva. Entre esas transformaciones tenemos las isométricas y las isomórficas. Las transformaciones isométricas son aquellas que en el proceso de transformación conservan las distancias. Por eso, cuando hablamos de isométrica, la podemos desglosar. Iso viene de igual y métrica de medida. Es decir, esas figuras, cuando se le aplica esta transformación geométrica, van a conservar que a su tamaño las mismas medidas. Lo único que va a pasar es que van a cambiar de posición. Es decir, la figura a las que se le aplica este tipo de transformación se va a tener una figura transformada, otra que va a ser congruente a esta. Es decir, nosotros podemos determinar que cuando yo le aplico una transformación isométrica, la figura resultante es congruente con la otra. Es decir, que van a cumplir todos los criterios de congruencia. Va a haber una correspondencia de ángulo a ángulo y de lado a lado. Pero dentro de estas transformaciones isométricas también vamos a encontrar que las podemos clasificar en tres. Unas que son transformaciones que es la traslación, la rotación y tenemos las simetrías. Aunque en la simetría se hace como una especificación de dos: simetría central o simetría axial. Pues miremos qué es lo que tiene que ver con esa traslación. Es una traslación, las figuras conservan su forma, también conservan sus tamaños, pero no siempre conservan su posición. O sea que el cambio que se produce en esta solamente es de posición, pero esa figura se va a desplazar es en relación a un vector de dado. O sea, ese vector que ustedes pueden ver aquí, que está rojito, es mi vector de traslación. Y de acuerdo a ese vector es que yo voy a desplazar mi figura. Entonces, la figura inicial que se ve como en verdecito, yo le aplico una traslación de acuerdo al vector que está en rojo, vector V. Cuando yo le aplico esa traslación, pues mira que me da una figura resultante. Si ustedes observan, tienen la misma forma, el mismo tamaño, y lo único que ha hecho es cambiarse de posición. También conservan esas propiedades de congruencia, o sea que va a haber una correspondencia entre lados y entre ángulos. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con la traslación. Ahora, cuando nosotros, otra de las transformaciones isométricas era la rotación, y la rotación no es más que un giro que se le da a una figura alrededor de un punto dado. Ese punto dado que estoy hablando es el que nosotros le llamamos centro de rotación, ¿sí? Pero
esa rotación que se le hace, esa transformación de rotación, es a partir de un ángulo de giro. O sea, tengo que decir voy a girar esa figura con un ángulo de 90, de 60. Ese ángulo es que me permite, digamos, transformar esa figura. Listo, pero nunca van a cambiar sus características. Es decir, su tamaño sigue siendo el mismo, su forma sigue siendo el mismo. Solo pueden ver en las figuras que tenemos acá abajo. Si nos situamos en la primera figura, nos damos cuenta que tienen la misma forma, mismo tamaño. Lo único que han hecho es cambiarse de posición. Esto nos lleva a concluir que también cumplen con todos los criterios de congruencia, porque a pesar de que estén en una posición distinta o estén orientados de una forma distinta, los triángulos siguen conservando esas propiedades. Eso, vale. Lo otro es que las simetrías. Vamos a hablar primero de la axial. La simetría axial, o también conocida como la flexión axial, eso es prácticamente que es invertir la posición de una figura con respecto a una recta llamada simetría o eje de simetría. Entonces, por ejemplo, la figurita verde es como mi figura inicial, pero yo invierto la posición es respecto de un eje de simetría, la que ustedes ven ahí, una recta larga. Listo, pero ella queda acá. Lo que pasa es que usted, ¿cómo puede relacionar esta transformación? A través de un espejo. Cuando usted se ve en un espejo, usted se ve reflejado en él. Lo mismo sucede acá. Cada punto de esta figura, pues va a coincidir. O sea, me explico. Ustedes ven acá, este punto A coincide con un punto A'. Punto C coincide con el C'. Y así sucesivamente. Sí, miren que hay una correspondencia. ¿Qué podemos decir más? Es que mire, con respecto al eje simétrico, esos van a ser perpendiculares, o sea, van a formar un ángulo de 90 grados. Y si usted dobla este pedazo de papel o esta hoja por aquí, por el eje simétrico, usted va a dar cuenta que cada punto de la figura va a coincidir, o sea que también se siguen conservando esos criterios de congruencia. Listo. Por eso es que las transformaciones geométricas son muy importantes porque guardan esa relación. Y hay unas propiedades que permanecen invariantes en esto. Eso en cuanto a la reflexión axial o simetría axial. Ahora, cuando hablamos de simetría central, aquí es importante detenerse porque yo le puedo dar, o en diversos libros, se pueden encontrar con lo siguiente, que le llamen simetría central o le llaman reflexión central o semigiro. Pero aquí lo curioso es por qué le llaman semigiro. Nosotros sabemos, o más bien toca que entender que un giro es de 360 grados. Ya que si usted dice que es un semigiro, estamos refiriendo a 180, porque es la mitad de 360. Listo. Pero acá hablando de simetría central, es una transformación con respecto a un punto llamado centro de rotación y consiste en una rotación de 180 grados. Por eso es que se llama semigiro, en la que la figura conserva todas sus características excepto la posición. O sea, ¿qué me quiere decir eso? Si ustedes se fijan, en mi primera figura, ahí señalo, es que se ha rotado con 180 grados. Listo. ¿Qué es lo único que cambió? La posición, la forma, el tamaño, sigue siendo el mismo. Pero a diferencia de la rotación, de la transformación de rotación, allá tenía que darle el giro de rotación. Aquí ya me lo están dando y siempre va a ser el mismo, 180. Listo. Pero ¿cómo yo relaciono esa vaina?
también toca que entender que si yo trazo una línea desde el punto B hasta el B', siempre va a pasar por el punto centro, o sea, por el centro de rotación. Es como si fueran en cruces, ¿sí? O sea que si usted lo dobla no van a coincidir, ¿sí? Entonces es muy importante que usted tenga eso, es en cruces que coinciden los puntos, ¿sí? Siempre las líneas que van desde la correspondencia de los puntos pasan por el punto centro. Por eso acá en mi imagen 2 o figura 2, usted lo puede ver claramente, que hay como con esa correspondencia entre cada par de puntos. Hasta aquí llegan lo que es reflexión y transformación isométricas. Entonces podemos decir que eso que nosotros llamamos transformaciones isométricas conservan tamaño, conservan forma. Lo único que varía es la posición. Pero listo. Eso tiene mucha relación con la congruencia. Es que mira que a pesar de que usted le cambie la orientación a esa figura, pues sigue conservando sus propiedades. Y a eso, como conservan esas propiedades, esos criterios de congruencia que son lado, 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 ángulo, lado. Entonces, si yo le aplico cualquier transformación isométrica, igual la figura sigue siendo congruente. Listo. Hasta aquí hemos hablado de las transformaciones isométricas, pero también hemos mencionado que existe otro tipo de transformaciones, que son las transformaciones isomórficas. Entonces veamos en qué consiste eso. Vale. Cuando nosotros hablamos de transformaciones isomórficas, iso viene la palabra forma, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué es lo que podemos decir aquí? Es que son aquellas en las que las figuras planas en el proceso de transformación conservan su forma, pero no necesariamente las medidas o el tamaño. O sea que aquí la figura lo que va a hacer es ampliarse o reducirse. Por eso en el ejemplo, en el primer ejemplo, que aquí hay como esto es, ustedes miran que primero está uno pequeño, pero si yo le aplico una transformación isomórfica, esa se puede engrandecer, mire, pero eso depende de un coeficiente de similaridad que es llamado K. Que ahora más rato les va a explicar en qué consiste. Entonces mira la casa que puede estar grande, pero aquí podemos ir identificando como unos elementos que va a tener como un centro y un coeficiente que defina qué tanto se va a ampliar o a reducir la figura que yo desee transformar. Listo. Pero dentro de esas transformaciones isomórficas tenemos lo que es la homotesia. ¿Pero en qué consiste la homotesia? La homotesia es una transformación que a partir de una figura se conserva, o más bien se van a obtener una o más figuras de mayor o menor tamaño que la figura original. Es decir, se encuentran alineadas con un punto fijo y con segmentos paralelos entre sí. En otras palabras, la figura transforma, amplía o reduce su tamaño conservando su forma. Aquí sí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Aquí en la homotesia lo único que va a conservar es su forma. La forma sigue siendo la misma. Pero miren que va a haber una figura más grande y otra más pequeña. Listo, pues si lo veo desde el plano, pues va a tener como un centro. ¿Sí? Estoy viendo desde un plano, está de un centro y cada punto va alineado en relación con ese centro. Hay una linealidad. Pero cuando el enunciado nos habla de paralelismo, nos estamos diciendo es que este segmento, venga, le señalo, este segmento que ustedes ven aquí, AB, va a ser paralelo al que está acá, en este caso FH, ¿sí? Y así sucesivamente.
cada segmento correspondiente va a ser paralelo. Ah, listo, pero ¿con qué yo puedo? Mire que cuando nosotros hablamos de semejanza, prácticamente sucedía algo parecido. Es que dos figuras son semejantes, sí, guardan la misma razón o guardan unos criterios de semejanza. Ah, pero mire que aquí los lados son correspondientes y eso es uno de los criterios. Ah, mire es que los ángulos también son correspondientes. O sea que toda transformación isomórfica es semejante, sea la figura transformada y la figura inicial. No importa si esta se amplía o se reduce, también va a ser semejante. Entonces, esa es como la relación que nosotros podemos hacer. Por eso es que no podemos dejar a un lado todos esos que hemos visto de los criterios de semejanza, de congruencia entre triángulos, porque estas transformaciones nos permiten ver las invariantes que, que se producen bajo el efecto de una transformación, que nos va a permitir, digamos, desarrollar ciertos tipos de competencias. En fin último es el desarrollo del pensamiento espacial. ¿Sí? Vale, eso ha sido todo en cuanto a lo que compete a las transformaciones geométricas. Espero que les haya quedado un poco claro. ¿Vale? Eso es. Así que muchas gracias.